Beatriz Aldaco, la directora general del Instituto Sonorense de Cultura, autora de la columna Suave Matria y a quien ya sabe que admiramos, queremos y respetamos mucho por ser miembro de esta familia sin censura. Querida Beatriz, has estado en el sistema y has escuchado algunas de estas participaciones. Por un lado, me queda claro que hay opciones, pero no las han querido explorar algunos consejeros y consejeras del INE. De hecho, dicen, pues si la Suprema Corte de Justicia de la Nación define, resuelve más adelante que sí tenemos que hacerlo, pues ya veremos. Bueno, si hay opciones, pues hay que verlas desde ahorita. Y me sorprende que el representante del PRI en esta ocasión se ponga de lado de Morena, del PT y del Verde y se posiciona en contra de esta idea, de esta propuesta de aplazar temporalmente la revocación de mandato. ¿Cómo estás, querida Beatriz? ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, es una manifestación más, en principio, de pugnas ya legendarias entre Morena, AMLO, por un lado, y por otro lado el INE. Y no puede uno dejar de sorprenderse cuando escucha sustantivos antes de poder ver la pantalla, y cuando entré aquí a Sin Censura, vi que hablaban de humildad, se pedía humildad a la Cámara de Diputados, y no deja de ser chocante, no deja de ser insultante, ya no chocante, escuchar a miembros del INE pedir humildad cuando estamos estamos frente a uno de los 10 funcionarios o 15 funcionarios de todo el país que ganan más dinero. Estamos hablando de que ganan no tanto el doble como el presidente, pero casi el doble que el presidente, o creo que un poco más del doble que el presidente. Entonces, ¿cómo pueden pedir humildad a la Cámara de Diputados, casi exigiendo que la Cámara de Diputados se disculpe por no haber dado el presupuesto solicitado por el INE? Cuando estos funcionarios, bueno, tengo una lista aquí, de lo que ganan y de los lujos que tienen, de los pago por celular de 4,000 pesos mensuales, adicionales al sueldo, en el gráfico 2, por ejemplo, estoy aquí leyendo porque hice mi tarea como secretarios, coordinadores y directores, son 1,200 pesos para el pago de telefonía móvil de menor rango. Públicos tienen una mensualidad por despensa, se les cobra 14,000 para gastos de alimentación, y así te puedes ir, Vicente, viendo cuántas cuesta o nos cuesta el seguro de gastos médicos mayores, que en los funcionarios del Poder Ejecutivo se eliminó ese gasto, las prestaciones, las primas vacacionales, en fin, no acabaría, me llevaría todo el programa a enumerar todos estos gastos de un aparato que si no es si bien es cierto que no es el más caro del mundo, ahorita no sé cuál lo sea, sí es uno de los más onerosos del mundo, que no ha querido entrar a un proceso de austeridad o de análisis del propio desempeño para desembocar en un plan de austeridad, como sí lo han hecho otros organismos, incluido el Congreso de la Unión, incluido, por supuesto, el Poder Ejecutivo, me consta, los estados de la República, los gobiernos de los estados, los municipios, y el INE se encuentra en este trono, en esta torre de marfil, sin entrar en este tren de disminución de gastos y de gastos superfluos y de frivolidad, porque hablábamos en un artículo anterior a uno que todavía no termino, que es es otro tema sobre, ¿cómo se llama nuestro dador de besos? Cuyo nombre no quiero recordar. Javier Sicilia. Javier Sicilia, gracias. Fíjate, olvido ciertos nombres. Entonces, en conclusión, Vicente, es
chocante porque por un lado se lloriquea, están lloriqueando porque no les alcanza, se están anticipando a los tiempos, como bien lo dijo el representante del PRI, con quien estoy de acuerdo en este momento, en este caso estoy de acuerdo, se están adelantando a los tiempos y ya están tomando la decisión de aplazar el proceso de revocación de mandato, también en una expresión más de su rechazo a la democracia participativa. O sea, esta es una secuela también de lo que ocurrió con la consulta popular, que intentaron frenar por todos los medios posibles que se llevara a cabo la consulta. Ya sabemos los resultados, pero finalmente se llevó a cabo la consulta porque la Constitución así lo dispone, porque la revocación de mandato a partir de una reforma de 2019 está en la Constitución y es una obligación que el INE la lleve a cabo, como quién sabe, pero una manera es, como lo dijo también López Obrador, llevando a cabo al interior de sus líderes, llevando a cabo un proceso de revisión para cumplir con el principio de austeridad republicana. Permíteme, Beatriz, regresar a la transmisión en vivo y en directo del INE en estos momentos en que habla el consejero del PAN. Vamos a ver y escuchar lo que dice. Presupuestal no es posible continuar desarrollando las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República. La determinación que discutimos significa la postura de este órgano constitucional autónomo de rechazar la organización de procesos electivos que no reúnan las características de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y máxima publicidad que rigen la función electoral, según lo dispone nuestro artículo 41 constitucional, y que han sido hasta ahora el baluarte en el que descansa la credibilidad del instituto y, por supuesto, de los resultados electorales. Lo que plantea el acuerdo propuesto es que el INE no puede participar en un proceso que forme parte de la función estatal electoral en la que se simule, empobrezca o desnaturalice un ejercicio electivo. Se ha reiterado que un ejercicio de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo tiene la misma trascendencia que la elección del presidente de México. Nadie estará dispuesto a que en la elección del 24 se instalen menos casillas de las que mandata la ley, se deje de capacitar o se capacite indebidamente a las ciudadanas y ciudadanos que se harán cargo de integrar las mesas directivas de casilla, que no se cuente con todos los elementos de seguridad en las urnas, que no se permita el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero o que se reduzcan las características y las calidades que debe tener todo el proceso. Así, resulta inconcebible que en un procedimiento que puede tener como resultado que le sea revocado el mandato al presidente de México, sus impulsores, que incluyen por supuesto al propio presidente, insistan en que no es relevante el número de casillas a instalar ni el respeto irrestricto a la ley federal de revocación de mandato, como hoy lo insinuó el presidente en su rueda de prensa. Es incuestionable que hoy discutimos el rumbo que ha de tomar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo contra este organismo constitucional autónomo. Si la disyuntiva es entre la vigencia plena de la Constitución y la ley para que los órganos autónomos conserven sus capacidades de control sobre el ejercicio del poder público, los grupos parlamentarios de Acción Nacional no tenemos duda de qué lado estamos y debemos estar. En el Congreso hemos defendido la autonomía operativa, presupuestaria y funcional de nuestros órganos constitucionales autónomos. Si las mayorías quieren devaluar los mecanismos de participación ciudadana, al grado de convertirlos en tristes pantomimas, mantendremos la lucha para impedirlo y garantizar a los ciudadanos la eficacia de sus derechos políticos. Vamos a presentar en el Congreso de la Unión una reforma a la ley de revocación de mandato que permita organizar estos procesos conforme a las posibilidades presupuestarias de los organizadores, pero siempre velando porque se cumplan los principios rectores señalados en el artículo 41 de nuestra Constitución, la que, de ser aprobada,
puede permitir resolver en el futuro este conflicto. Esperamos que los diputados de Morena nos acompañen en esta propuesta que presentaremos. Así, o se le quita la misma exigencia de organización del proceso de revocación de mandato que a una elección constitucional en cuanto al número de casillas a instalar, o se le asignan al INE los recursos necesarios para su organización. Lo dijo el representante del PRD en la pasada sesión y lo comparto hoy. Es increíble que en este país los partidos de oposición no estamos exigiendo ni promoviendo la revocación de mandato, pero en la lógica del absurdo, la lógica de la sinrazón, es el partido gobernante y sus partidos aliados los que están en esta promoción y exigencia desbocada. Frente a la ¿Cómo postura ves, que reclama... ¿Cómo ves, querida Beatriz Aldaco, la hipocresía de este consejero del PAN? Nosotros somos los que deberíamos de estar exigiendo. No, si lo venimos exigiendo muchos mexicanos de a pie desde tiempos en que ellos gobernaron. Así nos hubiéramos ahorrado media guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No, estos no tienen perdón de Dios. Mira, la verdad es bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos, como bien dices, propugnando, luchando, proponiendo, evaluando los beneficios de la democracia participativa? ¿Cuánto clamamos porque esto hubiera ocurrido cuando estaba Calderón, cuando gobernaba Peña Nieto, cuando gobernó Fox y nos traicionó a los que votaron, porque yo no voté por él, pero a los que creyeron en el cambio a través de él, de su promesa de transformación? ¿Cuánto hubiéramos querido que esto se llevara a cabo? Y ahora que tenemos un presidente con amplia aceptación, pero cuya legitimidad todavía se atreven a cuestionar ellos mismos, y que estén en contra de un proceso de revocación o ratificación, como lo queramos ver, pues nos habla de una paradoja muy impresionante, ¿no? Muy chistosa, muy curiosa, muy impresentable. Y también, aparte de esta hipocresía que, como bien define la posición de este personaje, también es un chantaje, ¿verdad? O sea, miren, si utilizamos este recurso y si cedemos a la presión de la ratificación de mandato, no va a haber posibilidad de hacer una elección posterior en 2024, limpia, como debe de ser, con todos los requisitos que señala la ley. Entonces, es muy claro este intento de manipulación a partir de un chantaje, ¿no? Un chantaje absurdo. E insisto, no puede haber INE rico y votaciones pobres o inexistentes. La democracia participativa está en la Constitución, quieranlo o no, les guste o no, no lo pueden soportar porque saben de la amplia aceptación que tiene el presidente y de que el empoderamiento del primer mandatario a partir de este procedimiento, pues realmente se va a fortalecer mucho más. Y es a lo que le temen, ¿no? A que realmente se ratifique este deseo popular de que el presidente continúe hasta cuando le toca, según lo marca el término del sexenio. Y es o sea, realmente recuerda que hace todavía un tiempo se estaba apostando o estaban apostando por este proceso, por apuntalar y defender este proceso, pero para que la gente votara en contra, y de pronto se desinfló, desapareció Claudio X González y esto otro. Mira, de veras que no es que que esté afectada por algún problema de memoria. Olvido los nombres de los personajes, sobre todo de los indeseables, pero que se propugnaron para que la gente votara en contra al momento de este proceso de revocación de mandato, que votara en contra del presidente. Y de pronto ese movimiento se desinfló porque maliciaron el asunto y vieron que no iban a poder. Entonces, es uno de los tantos miedos que tienen, y ese es el fondo del asunto. Es un gran temor a un nuevo empoderamiento, a un reempoderamiento del presidente a partir de las enormes mayorías que votaremos a favor de ratificar al presidente y en contra de la revocación.
Muy bien, querida Beatriz, déjame déjame invitar a la mesa de diálogo a otra amiga de Sin Censura, a Marta Olivia López Medellín, periodista de En un 2x3 Tamaulipas. Te saludo con mucho gusto, Marta Olivia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Es un gusto estar con ustedes hoy compartiendo esta mesa tan interesante con un tema fundamental para la vida democrática del país. Y no solamente en el caso de los presidentes, hay un tema pendiente, el de la revocación de los gobernadores. Así es, ¿cómo ves este INE? Bueno, no como institución, porque ya escuchábamos a consejeros y consejeras que votarán en contra de esta iniciativa de Lorenzo Córdoba. La votación final está por verse. Pero ¿cómo ves a este INE que conduce Lorenzo Córdoba con la ayuda de Ciro Murayama a estrellarse contra el muro llamado Andrés Manuel López Obrador y Cuarta Transformación? Fíjate, Vicente, que a mí me sorprende, quiero comentarles que fui consejera estatal electoral local en Tamaulipas en el 2007-2010, cuando dirigía, entre comillas, el INE, el Leonardo Valdés Zurita. Y recuerdo que en el año 2007-2008 hubo una elección local en el estado de Hidalgo. Y tuvo hasta ese momento el porcentaje de participación ciudadana más bajo de toda la historia del IFE y después el INE y de las votaciones, que fue de un 36%. Es decir, ni siquiera 4 de cada 10 personas habían acudido a elegir a 84 alcaldes y al Congreso de ese estado de Hidalgo. Y recuerdo que en una reunión, pues él, aunque no era su instancia, conminó y dijo que se tenía que reforzar la democratización del INE y también las campañas de promoción para alentar la participación ciudadana. Pues fueron palabras que quedaron en el aire, porque lo que sí veíamos desde ese momento es la enorme disparidad económica de los institutos electorales de los estados y del Instituto Nacional Electoral. En ese tiempo, el IFE. Entonces, me parece, y quiero hacer esta referencia y este pequeño recuerdo, ¿por qué? Porque andaba un joven politólogo muy aguerrido en las mesas de los consejeros, las consejeras, casi como el changuito levantando la mano y pidiendo tiempo para que lo tomaran en cuenta. Y era un joven que decían muy disidente, muy de izquierda, muy democrático. Y bueno, cuando yo pregunto quién es él, es Lorenzo Córdoba Vianello. Entonces, ese es el antecedente un poco para ubicar lo que estaba pasando en la participación ciudadana. Yo jamás pensé que este señor se fuera a convertir en, a mi parecer, uno de los principales personajes en contra de la institución, del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Pues porque las ideas, las exposiciones, las charlas que daba en ese momento no tienen absolutamente nada que ver con lo que es ahora Lorenzo Córdoba. Entonces, llega al INE y llega con una idea bastante sesgada, bastante contraria de lo que requieren las y los ciudadanos en el país. Y para empezar, ese enorme dispendio, que ya viene desde muchos años atrás, un ejemplo, por ejemplo, en ese caso era un consejero del INE, tenía 5 asesores, 2 choferes, 4 unidades para unidades motrices. Y en el caso de los institutos, pues no teníamos más que la sola representación. Y, por ejemplo, hablo del caso de Tamaulipas. Entonces, habría que irse un poquito, recordar quién fue, quién es, y bueno, confrontar sus ideas con lo que quiere hacer ahora en una posición muy contraria a la democracia mexicana o la democracia que buscamos en nuestro país. Se me viene a la mente cuando escucho hablar de humildad por los consejeros del INE,
que bien podrían decir, ok, pues nos vamos a bajar el salario como lo pide el pueblo, pero vamos a negociar para que nos den más dinero. Les damos algo de lo que tanto molesta de nosotros, pero ayúdennos a llevar a buen puerto este proceso de revocación de mandato. Pero no hay humildad, ni hay ganas de hacer lo que pide el pueblo, que es que todos ganen igual o menos que el presidente de la República. Déjenme plantearles otros temas, querida Beatriz, querida Marta Olivia. Ayer en Tabasco, yo he dicho que se han alineado los gobernadores, incluso de oposición, del PAN, del PRI, porque del PRD ya no hay más que el de Quintana Roo, que es PAN-RD, se alinearon a la Cuarta Transformación. No estuvo Enrique Alfaro por cuestiones familiares, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, pero pues se acabó la alianza federalista, sepultaron aquella alianza que buscaba hacerle frente a este autoritario de López Obrador, tan autoritario que yo los vi muy sonrientes y andaban hasta, parece que de broma en broma, Beatriz. Pues mira, realmente es una manifestación más del poder de aglutinamiento que tiene el presidente, el hecho de que los mismos miembros o exmiembros, casi exmiembros ya de este grupo, hablen de sepultura, ¿no? De sepultar. Prácticamente ellos mismos se han dado cuenta de la no procedencia de sus intenciones, no lograron nada, fracasaron, es real, fracasaron, y estamos viendo cómo aparecen poco a poco allegándose a la figura del presidente, y esto pues viene también a ser simbólico con respecto a lo que ocurre con organismos como el INE, ¿no? Que al revés se intentan separar y se intentan separar más, cada vez más, y oponerse a las expectativas democráticas y a la oferta de una mayor democracia por la cual votamos los mexicanos cuando lo hicimos hace 3 años. Entonces, pues la verdad, no me gusta ser muy coloquial en esto, pero sí da como ternura, de veras, bueno, hicieron su lucha, no pudieron, no lo lograron, están reconociendo, se están alineando, y bueno, no quiero dejar de hacer un señalamiento, y no tampoco quiero cambiar el tema bruscamente, pero regresando nada más rápidamente al tema de la revocación de mandato, y para darle también la palabra pienso yo, a la compañera Marta Olivia. Fíjate que en Sonora, por ejemplo, las escuelas, por parte de la Secretaría de Educación, las escuelas, se firmó un convenio con la Autoridad Estatal Electoral de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura, y las escuelas van a ser posibles, si es que se da la consulta de revocación de mandato, van a ser sedes para esta consulta que se llevaría a cabo próximamente si es que el INE no logra detenerla. Y ya regresando al punto, pues sí, realmente dan ternura a estos personajes, se les ve completamente desprovistos de fuerza, y ahí está la foto, ¿no? La estamos viendo, todos sonrientes, con el presidente en medio, casi como en los viejos tiempos, ¿no? Dijéramos, en que la oposición era muy débil con respecto a la figura presidencial. Mi querida Beatriz, sigue siendo, desde mi perspectiva, muy débil. Si no, no estaríamos en esto. Y Marta Olivia, tú tienes mucho que opinar sobre otra fotografía, creo que hay por ahí, no sé si la tengan mis compañeros, en donde está Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, poniéndole el brazo encima creo que es a Cuauhtémoc Blanco, y un Samuel García muy contento también de posar con Cuauhtémoc Blanco, y menciono esta fotografía porque yo no veo al perseguido político. ¿Te acuerdas que decía que era un perseguido político de la Cuarta Transformación, Francisco García Cabeza de Vaca? Pues yo lo vi muy tranquilo y sin temor a que el dictador lo metiera al bote.
Sí, hay una lectura, fíjate que por medios afines al gobierno del estado de Tamaulipas están enviando, bueno, de hecho, la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado mandó una foto donde precisamente aparece Francisco N., muy cerca de Cuauhtémoc Blanco y lo más cerca que dicen que estuvo del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso dice cónclave de gobernadores, un poco como me tomaron en cuenta y estuve. Yo creo que, bueno, esa es la versión que han estado diciendo casi como que era interés del presidente que estuviera Francisco N. allá. Y lo que se está escapando en el análisis de los medios que yo llamo gobiernícolas en Tamaulipas es que es el fin, el sepulcro de la Alianza Federalista. Es decir, recordemos que ellos, un grupo de gobernadores rebeldes, se habían salido de la CONAGO y habían formado esta alianza federalista. Y me parece que esta nueva reunión de la CONAGO habla de lo que debe ser la unidad en torno al interés de las y los ciudadanos, de todos los gobernantes. Claro, cada quien va a llevar agua a su molino. Lo que es cierto es que la alianza federalista está sepultada y nuevamente la CONAGO recupera su fuerza. Y para esto, pues ahí está lo que dijo Maru Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua. Dijo que pues ella regresa a la confederación, a la conferencia, perdón, nacional de gobernadores. ¿Por qué? Pues que se logra más con el diálogo y con la mediación que con la confrontación. Me parece que esas son las palabras clave que resumen esta reunión. Y bueno, también hay un detalle ahí, Vicente. Francisco N. quería ser fotografiado con todo mundo, incluso hay una fotografía donde sale con la titular de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y ella sale, ojalá la tuviera la producción ahí, sale con cara de un poco extrañada, ¿no? Él quería tomarse fotos con todos para crear la percepción de que todo mundo lo volvió a aceptar. Y hay algo de trasfondo también. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer se dio a conocer, esto era desde más o menos el 6 u 8 de diciembre, ahí está, y ¿qué determinó la Suprema Corte? Que no le permitía, le rechaza esta controversia a Francisco García Cabeza de Vaca contra las órdenes de aprehensión por lavado de dinero y creo que manejo de recursos ilícitos. Entonces, digamos que se la tenían guardada, él supongo yo que fue un poco a buscar cobijo, a pedir un poco de paz, y la única forma era estar ahí y era tomarse la foto con todo mundo. Entonces no se ve ni que sea perseguido, simplemente se ve un afán bastante protagónico de él. Y bueno, ¿qué más nos demuestra que justo esa fotografía es la que mandaron difundir en todos los medios con los que se tiene convenio publicitario acá en el gobierno de Tamaulipas y también en algunos de la Ciudad de México? Es decir, crear percepción de cercanía cuando pues en realidad, por ejemplo, ahí es una selfie, obviamente en una selfie todo el mundo se tiene que juntar, no es como que estés a medio metro, 2 metros de cada uno, pero bueno, la realidad es esta y que la Suprema Corte le dijo a Francisco N., pues no te aceptamos esta controversia por una orden de aprehensión. El momento es interesante, Marta Olivia, por esto precisamente que estás mencionando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por segunda vez una controversia constitucional interpuesta por el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión en su contra. Es acusado de presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es la segunda ocasión en que el máximo tribunal rechaza su solicitud, ya que previamente lo había hecho con la controversia 96/2021, que fue desechada por extemporánea. Digo, en este contexto es que se da precisamente la
asistencia de cabeza de vaca en Tabasco. Así es, y hay que recordar también que la Alianza Federalista estaba integrada por gobernadores, el de Aguascalientes, Miguel Riquelme de Coahuila, que en la foto donde están todos en esta orilla, en esta foto panorámica, pues aparece como que ya no quiere ni salir por ningún lado. Estaba también José Rosa Saizpuro de Durango, Diego Sinue de Guanajuato, Alfaro, el gran ausente, y Francisco Javier García, cabeza de vaca. Y recordemos también y que Aureoles. ya se había salido el ex gobernador Javier Corral después de las investigaciones que se abrieron en contra de Francisco N. Él dijo, antes que nada y antes que todo, eso no tenemos nada que ver en ese momento como Partido Acción Nacional, y fue el primero que renunció a esta alianza federalista. Les propongo otro tema, porque mi querida Beatriz, esto también es de llamar la atención. Hoy detuvieron en Canadá a Eduardo León Trawitz y también tengo información que Javier Duarte gana suspensión contra detención por desaparición forzada y que la UIF denuncia a Emilio Lozoya por 214 viajes al exterior en una década. ¿A dónde voy con esto? Son 3 casos de los gobiernos anteriores. Hablamos mucho de autoridad moral, pero no puede haber autoridad moral en estos personajes que ya gobernaron y que hoy, por ejemplo, están dando su opinión algunos en esta discusión de la revocación de mandato en el INE. Yo insisto en que no hay autoridad moral y que debido a esa autoridad moral es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene con los altos índices de aprobación y de legitimidad. ¿Cómo ves tú sobre esto que digo, Beatriz? A ver si escuchamos a Beatriz. Sí, ahí está. Perdón, tenía desactivado. Yo fui la que desactivé el audio. Pues mira, esto que se habla de la revocación de mandato y de extender la revocación de mandato a otros entornos gubernamentales como los estatales y los municipales y a otros funcionarios públicos inclusive la tan discutida posibilidad del fuero a los mismos diputados, a los miembros del Congreso de la Unión, en fin. Yo creo que todo esto, promovido por el presidente López Obrador, es lo que le da esa autoridad moral de la que estamos hablando. Y poco a poco, cuando de pronto decaen los ánimos y creemos que ahí quedó todo, que ya no va a haber más señalamientos o más aprehensiones o más denuncias o demandas contra exfuncionarios de administraciones pasadas, de pronto viene esta cadena inesperada de sucesos que nos hacen recuperar la confianza en que realmente la autoridad moral de López Obrador sigue prevaleciendo y siguen cayendo esos personajes que tanto daño hicieron a México y a los mexicanos. Déjame echarle más leña al fuego, Beatriz, para que también comentes. Vicente Fox, ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera de que son chicanadas y tácticas dilatorias lo del INE en torno a la revocación de mandato, escupe en Twitter Vicente Fox. López, tú no eres el dueño del INE, somos los mexicanos. No nos grites de esa manera para un capricho personal. Hablando de personajes pues que no tienen autoridad moral, pues. Bueno, pero déjame concédeme por favor el privilegio de analizar. Tú sabes que a mí me encanta el análisis del lenguaje. De veras, yo no sé si se los escriben los tweets a Fox o qué es lo que está ocurriendo, porque cada vez escribe peor. Después de un vocativo como López, tiene que ir una coma. El tú es un pronombre, debe ir acentuado. López, tú no eres el dueño del INE, no debe ser López. Tú no eres el dueño del INE. Somos los mexicanos. Mexicanos va con minúscula, no con mayúscula. No nos grites de esa manera para un capricho personal. O sea,
este tipo de redacción, este mensaje está saliendo de una mente completamente desequilibrada, porque no, las fallas en la redacción, de la puntuación, lo que te reflejan es un desorden mental, un desorden emocional, un desorden psicológico, y este hombre cada vez escribe peor, señal o síntoma de su desequilibrio. O sea, con todo respeto lo digo porque pues el desequilibrio mental no es algo para burlarse, no es algo para condenar, no es algo para ridiculizar a nadie ni para ofender a nadie, pero es una descripción. O sea, cada vez lo evidencia de una manera más patética, Vicente Fox. No nos grites de esta manera, tú no eres el dueño del INE. O sea, y aparte son frases tan verdaderamente estultas, insulsas, que dices, ¿cómo puede ser posible que hayamos tenido a este personaje como presidente de la República? Bien dicho, querida Beatriz. Cierro con tu reflexión, querida Marta Olivia. Sí, dos al respecto muy rápidamente. Un día, recuerdo un día que Carmen Salinas, recientemente desaparecida, le preguntó a Fox, ¿y usted ya se aventó su churro después de leer, de reunirse con él? Y con esto no quiero decir que me dicen, cuidado, no te metas con los marihuanos porque son más lúcidos y cuerdos, que nada tienen que ver con Vicente Fox. Entonces, solamente lo recordé como referencia en este caso. Así que, pues, primero eso es lo único que me merece. Sí, ya, yo recuerdo un reportaje en la revista MX cuando era presidente Vicente Fox y hablaba de las cantidades de ansiolíticos, las cantidades de antidepresivos y las cantidades que doña Marta Sagún le daba de toloache para tenerlo controlado. Pues bueno, simplemente hay que recordar, o sea, que no se nos olvide quién es Vicente Fox, lo que escribe, lo que hace, pues tiene su antecedente. Y el antecedente, uno de los más famosos es que él resolvía el asunto de Chiapas en 15 minutos. Entonces, pues lo que hay que decir de este personaje es que ha sido congruente. Claro, va de mal en peor, cada vez más ansiolíticos, antidepresivos y yo creo que le dejan el Twitter así como para entretenerlo un rato y esto es lo que provoca. Pero digamos, en un tema ya más serio, hay que recordar esta situación, esta detención del general Eduardo León. Él estaba prófugo desde mayo del 2019 y era el jefe de seguridad de Petróleos Mexicanos durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Y los delitos que enfrenta son delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburo. Así que desde el 2020 el Ministerio Público Federal había solicitado la cooperación de la Interpol para ubicarlo y detenerlo. Así que es muy importante y quiero comentar esto. Como subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex, este general integró un grupo que se dedicaba a reparar artesanalmente las tomas clandestinas que operaban los grupos delictivos. Es decir, se trata de un pez gordo del huachicoleo y es importante porque creo que además de la confianza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus altos niveles de popularidad, ahora necesitamos no solamente ver detenidos a personajes como no solamente eso, es impactante, es un personaje fuerte, ahora necesitamos que suelten la sopa. Y hablo del huachicoleo porque estamos hablando en el caso, desde Puebla, con lo que ya sabemos, hasta Tamaulipas, la red de corrupción que hay en toda esta área. Y me quiero bajar al tema de Nuevo León y Tamaulipas. Hace 4 semanas, asesinaron a un personaje, dicen, huachicolero, un personaje, Sergio Carmona. Y este señor, junto con su hermano, se hicieron ricos con este trasiego y también huachicoleo fiscal. En este asunto quedaron pues muy chamuscados. De los 7 aspirantes a la candidatura de Morena en Tamaulipas, quedaron chamuscados 5. Entonces,
además de la detención que se acaba de hacer del general, creo que las y los ciudadanos, los tamaulipecos, los mexicanos, necesitamos saber toda esta red de corrupción y que empiecen a rodar cabezas en serio, que además de las detenciones, ya haya acciones en concreto, Vicente. Marta Olivia, precisamente antes de que te vayas, dame tu opinión. Ricardo Ravelo, periodista experto en crimen organizado, en narcotráfico y estos temas, habla de un caso de Enrique Alfaro. Dice, no creo que Enrique Alfaro sea un presunto culpable, estoy hablando de hechos. Alfaro es lo mismo que Aristóteles Sandoval, tiene compromisos con el crimen organizado desde hace tiempo, y esta me llamó mucho la atención, esta declaración. Desde la oficina de Enrique Alfaro, gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, se opera una estructura de negocios, es decir, tráfico de influencias, sentencias a modo. Lo que está operando es una empresa criminal parecida a lo que operó en Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca. Yo pienso que más que motivos familiares, el caso de Alfaro, su ausencia, pues iba a estar ahí como muy condicionada o muy, no sé, quiero pensarlo de esta manera. Y quiero, en el caso de Tamaulipas, a ver, hablamos de un personaje que está desaforado desde el 30 de abril pasado. Un personaje que la Cámara de Diputados le dijo, ya estás en desafuero. El Congreso local lo blinda. Llega la nueva legislatura y, ¿qué es lo que hace? Le retira esas controversias constitucionales, ya no tiene el blindaje. Entonces, ¿con qué quiero volver a este caso de Francisco N? Esta red, cuando estuve leyendo lo de Ravelo, es el mismo esquema. Acá es compra de jueces. Acá es una carrera delictiva desde los 16 años. Acá hablamos de un grupo operativo especial, el GOPES, que igual calcina, detiene y secuestra migrantes que a los tamaulipecos en la frontera, que tenemos una de las carreteras más peligrosas del mundo, que es la que va de Nuevo León a Nuevo Laredo, donde han desaparecido más de 80 personas solo en este año. Es decir, todo eso no lo pueden hacer solos. Obviamente hay mucho de dónde cortar. Y bueno, vámonos a la cantidad de propiedades que tiene Francisco N. 950 millones de pesos en propiedades que tiene este señor, y uno dice, ¿de dónde? ¿De dónde si sus ingresos no corresponden en absoluto con todo lo que tiene? Y quiero cerrar rápidamente con esto. Ahorita hay problemas, hay Congreso, mayoría de Morena, mayoría simple, y el señor se niega en esta semana, digamos, la nota de esta semana es que el señor quiere cobrarnos a los tamaulipecos derechos vehiculares porque por 537 millones de pesos. El Congreso de Morena lo tumbó. ¿Y qué es lo que hace el señor? Veta la medida. ¿Por qué? Pues porque es el año de Hidalgo, porque está empujando entre su hermano y su secretario general de gobierno. Están desesperados por conseguir dinero. Recordemos que el señor, su señora esposa y su hermano, el senador, tienen congeladas las cuentas bancarias. Y sin embargo, Vicente, no vemos que avance nada. Sí puede haber otro caso de un narcogobernador, como decían. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se actúa en contra de Francisco García Cabeza de Vaca? Si hay pruebas en caso de Alfaro, ¿por qué no se actúa? Creo que los tamaulipecos estamos ya un poco cansados de ver toda esta situación, de ver que hay pruebas, pero además de ver, en este caso de los Carmona, me regreso, le echaron la culpa que solo los de Morena tenían responsabilidad. Acaban de revelar dos contratos en la Secretaría de Salud de Francisco García por 110 millones de pesos con los mismos hermanos Carmona acusados de huachicoleros, uno de ellos asesinado. Entonces, ¿qué pasa en este país? ¿Por qué hay tanta información? ¿Por qué hay tantas evidencias? ¿Y por qué no avanzamos?
Pues son preguntas importantes. Marta Olivia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en tu espacio, en tus trincheras, en tus redes sociales? Gracias, sí, de lunes a viernes estamos de 8 de la noche a 9:30 de la noche, a veces hasta las 10. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube como en un 2x3 Tamaulipas, también a través de Facebook y en el Twitter me encuentran como Maroli MX. Gracias, Vicente, siempre es un gusto estar aquí en esta mesa de análisis. Claro que sí, Marta Olivia López, muchas gracias. Querida Beatriz Aldaco, ¿a ti dónde te encuentra la gente? Oye, por cierto, vamos a estar al pendiente de Suave Matria en tu espacio de Facebook. Me imagino que muy pronto, ¿no? Tengo casi lista la columna, ¿eh? Mañana la voy a sacar en mi muro de Facebook, mi columna Suave Matria, va a estar interesante, por ahí hacemos algunas críticas, pero antes de irnos, quiero nada más, puedo puntualizar algunos puntos, valga la redundancia. Claro, Mira, claro. nada más, son 3 cositas nada más. De Omar Fayad, me llamó mucha atención la declaración que hace. Dice, tenemos que cerrar filas, o sea, el mismo el priista Omar Fayad, Meneses, tenemos que cerrar filas, les dice a sus colegas gobernadores. Vamos a hacer un gran esfuerzo primero para que los que ya no estaban regresen. ¿Y qué pasa? Que este es el federalismo. O sea, el aglutinamiento de los gobernadores para alejarse de un centralismo, recordemos que desde el siglo XIX, centralismo y federalismo son 2 corrientes que se oponen. Entonces, realmente la CONAGO nace como precisamente un despertar federalista en el país. Y es este priista que está ahora presidiendo la CONAGO quien convoca a los que se han salido de ella pretendiendo ser federalistas cuando estaban actuando como falsos federalistas, y dice, México nos necesita a todos, o sea, utilizando un discurso muy López Obradorista que llama la atención. Y hoy tenemos que asumir un nuevo rol, un fortalecimiento del federalismo, o sea, es una contrapropuesta a la Alianza Federalista, una coordinación muy estrecha con el gobierno de la República y con los gobiernos municipales, o sea, le está dando al traste y le está poniendo el bonete en la cola, digamos, a la Alianza Federalista, muy entre comillas, y está diciendo, bueno, esta es la verdadera alianza, y frente al presidente convoca a los que se han salido de la CONAGO a que regresen. Por un lado, por otro lado, de lo que decíamos de Vicente Fox, pues simplemente lo que ocurre es que ha tenido muy malos, porque mira, estos asuntos de depresión, de ansiedad, con buenos especialistas, y no estoy siendo irónica, estoy siendo seria, con buenos especialistas se resuelven. Yo creo que no ha tenido una buena atención y el deterioro es preocupante del expresidente Fox. Tiene que cambiar de terapeuta, tiene que cambiar de neurólogo, si es que ve neurólogo, ojalá, y si ve psiquiatra, pues no le están atinando a los antidepresivos y no le están atinando a los ansiolíticos. Eso es el segundo punto. Y el tercer punto, ahora que escucho hablar de la situación en Tamaulipas y otros estados, como funcionaria, lo digo abiertamente porque esto fue público, en un acto público, el gobernador Alfonso Durazo nos pidió a los funcionarios de la actual administración del gobierno de Sonora que no nos hiciéramos cómplices, no lo dijo así con esas palabras, pero prácticamente nos lo quiso decir así, que no denunciar los actos de corrupción que detectemos cada uno al frente de nuestras instituciones nos haría ver casi como cómplices de quienes realizaron esos actos de corrupción. Y hubo mucha corrupción, Vicente, muchísima corrupción, y está documentada, y día a día lo comentamos entre nosotros, entre los funcionarios, nos damos cuenta de que falta dinero, de que no hay comprobaciones, de que hubo moches y demás, y entonces son contrastes, ¿no?, entre Sonora y Tamaulipas, en este caso. Y me pueden encontrar en mi muro. Como Beatriz Aldaco, ¿no? Como Beatriz Aldaco, sí. Muy bien. Pues te mando un abrazo, Beatriz, te mando un abrazo, Marta Olivia, muchas gracias por acompañarnos. Estamos al pendiente, querida Beatriz. Gracias, hasta luego.